Les voy a hablar un poquito de streaming y les voy a hablar poquito de verdad porque no es algo demasiado todavía usado. La información que traigo y que les voy a contar un poco tiene que ver bastante con la historia del streaming y no quiero ser aburrido en ese sentido. Les voy a contar un poquitito los protocolos más o menos que se usaron, un poco los que se usan, pero eso como dato medio historiador, insisto, porque aparte me aburre la parte esa mucho y de memoria tampoco la sé, ni creo que les sirva, ni sirve porque ya no es usado en algunos de los casos. Pero a manera introductoria, y después sí, de todo este papeleo que no se crean que lo voy a leer, pero me va a servir de guía porque soy bastante rebotero, me interesa más que pregunten, que hablemos hasta anecdóticamente si prefieren, porque un poco tiene que ver con el oficio que todavía no es tal. Estamos hablando de algo que está naciendo en un punto. El streaming, les voy a dar una especie de como de introducción, que es la técnica que se utiliza para minimizar el tiempo de espera en la transferencia de un archivo multimedia desde una red, normalmente Internet. Todos estos papeles son más o menos eso. Ahora, no, después les leo un poco algunos de los protocolos, pero en definitiva, lo que siempre hemos visto desde un partido de fútbol o la transmisión de un recital en cualquiera de los canales de aire, la ventaja de todos esos eventos es que tienen una vía de transmisión con mucha potencia, digamos. Un canal de televisión tiene desde la parte satelital en su momento hasta la parte de fibra óptica o de elementos que son de facilidad para la transmisión de archivos muy pesados. De hecho, como de costumbre, supongo que la mayoría de los que estamos acá está con audio o también tiene que ver con video. Audio, fundamentalmente, ¿no? Mucho de video tampoco sé, pero digamos, me interesa la otra parte, pero como el streaming fundamentalmente en lo que se viene para lo que nos conviene a la gente del audio, está tan en boga para cualquier chico de hoy, es muy difícil que vos lo convenzas a sentarse a escuchar un disco o a sentarse a ver un recital sin imagen, imagínate. ¿Cuánto duran? Entonces, de alguna manera, que eso es lo que más hincapié quiero hacer en el final de la charla, tiene que ver con más situaciones laborales, y más con cosas de la práctica de hacer esto. Lo que les puedo decir es que con esto del advenimiento de que los usuarios se ven mucho más atrapados en función de la imagen y no de lo que hacemos generalmente nosotros, que tiene que ver con la calidad de audio, como generalmente era muy difícil de hacer el traslado de semejantes archivos, insisto que son aún mucho más pesados los de la imagen que las del sonido, es que se hicieron varios protocolos para ver de qué manera esto fluía mejor. Les voy a hacer un resumen así medio historiador, ¿no? Empezaron con el Real Time Transport Protocol, que era supuestamente era la transmisión en tiempo real de esos archivos. Los archivos me refiero a video, audio, ¿sí? Pero la realidad de este protocolo era que era medio chamullero, porque en realidad los flujos iban por separado y se sincronizaban en la recepción. Para que tengamos claro, hoy es mucho más usual ver a un pibe en YouTube metiendo este tipo de archivos, y como para que tengan una idea de dónde llegó la situación, a la facilidad que llegó, es que hoy lo único que necesitas es de alguna manera vos sos un usuario, tenés internet en tu casa, un server, Fivertel o el que te toque que tengas en tu casa, y ya podés estar subiendo esto mismo, digamos, obviamente en archivos mucho más chiquitos, y a donde voy a apuntar, después de todo este raconto de historia, sería de una manera más profesional, que es lo que de alguna manera nos va a ocupar el futuro. Había otro protocolo que era el Real Time Transport Control, que en realidad era una especie de control nada más de lo que sucedía con lo otro. Se hizo un protocolo como verificador de que esos archivos llegaban correctamente. Imagínense que todo esto, imagínate la fluidez de lo que te estoy hablando, como para ver si esto podría tener un éxito
comercial, que es como todas las cosas lo que van a hacer que después crezca esta industria. Actualmente la tendencia es utilizar la tecnología flash. Para muchos de ustedes que tienen compu en su casa, la mayoría de los videos que están viendo tiene que ver con esa tecnología. Hoy tiene, ya ni, digamos, quizás no están interiorizados en el tema, pero la mayoría de las cosas de YouTube tienen que ver con esa tecnología. Tenían los pros y contra. La contra más brava que tenía este tipo de transmisiones era que tenías que tener prácticamente el archivo completo. O sea que lo de real time nunca fue tan... O sea, vos tenías que esperar que la película o el recital, lo que sea, lo tengas prácticamente completo para que puedas... Y no podías saltear partes. Lo que se fue mejorando con las tecnologías actuales, que también les hago un resumen porque me aburre, pero, digamos, tenemos la que les decía de Adobe, que, mira, a donde apunta más todo este chisme que tengo de los papeles, es que tanto la tecnología como la que les decía de Adobe, o como la que usa más Apple, más allá de los códecs de video, que son, como de costumbre, compresiones de esos archivos para que tengan la facilidad y la fluidez en la red, también tengamos en cuenta que en relación a los antiguos que les hablaba recién, la ventaja de hoy es que casi todas las máquinas son más potentes, el flujo de Internet en la mayoría de los casos es mejor, y ni hablar que muchos de estos protocolos tienen que ver de alguna manera más con países donde la red es mucho más potente que aquí todavía, ¿no? Te diría que en Latinoamérica todavía no tenemos esa misma tecnología o esa facilidad hogareña, en principio, que es a donde va a ir apuntado el final de lo que quiero charlar, que tiene que ver con la parte comercial y todo lo que ha hecho que crezca o no esto, como pasa siempre. Si no hay un apoyo o intereses comerciales, no pasa nada. Y lo que importa, de alguna manera, de todos estos nuevos métodos o protocolos, o como quieran llamarlos, hay otro de Microsoft, obviamente. Si hay uno de Apple, van a encontrarse con que Microsoft no se va a quedar en el molde, digamos, y saca también su tecnología aprovechando este tipo de avances. ¿En qué se diferenciaban con los anteriores? En realidad todos, lo que le han mejorado es que se puede pasar fragmentado. En lugar de tener que pasar el recital completo, la película completa, lo que quieran, de alguna manera aprovecha lo que conocemos en nuestra computadora como lo que podría ser la memoria RAM o el buffer de alguna de las computadoras. Guarda un bloquecito de algo, lo transmite, mientras tanto va guardando otro poquitito y vos lo ves como fluido, pero en definitiva te doy un poquito, cuando lo estás viendo, aprovecha, ¿entienden? La diferencia, antes pasaba que tenías que pasarlo entero. Una de las ventajas actuales de esos flujos es que tenés la posibilidad que, y ahí me meto con una parte del video, se ha decidido utilizar fotogramas. Vieron que la mayoría de los videos son como fotos pegaditas, donde a tales fotos X, el usuario o el cliente, llámenlo así, decide, bueno, mira, en la canción 2 pone un fotograma identificatorio, en la canción 3, etcétera, podría ser en un recital. Entonces el tipo en su casa, si bien no podía ir a la mitad de la canción 2, pero sí iba al comienzo de la misma, que no era lo mismo que tener que bancarse todo el recital para ver la canción 8. Esos fueron los cambios que, claro, hoy de alguna manera hasta parece medio tonto, pero acuerden, no sé, yo pues soy bastante más jovato que muchos de los que están acá, pero la fluidez de Internet nunca era demasiado, ¿no? Demasiado linda. Si bien todos estos métodos, insisto, tienen la fragmentación de los archivos, todos, casualmente, utilizan los mismos códecs de audio, que son AAC o MP3. Hace un ratito lo escuchaba Eduardo. Un placer escucharlo siempre a Eduardo, tipo que sabe, muy informado y demás. Y les dijo en un momento que eso ya va a cambiar en algún momento, viste que nombró al MP3. Bueno, si quieren también como una anécdota también historiadora, en el 1992 el Motion Pictures Experts Group, que en definitiva era MPG, que tiene que ver con muchos de los videos que ya conocemos, tienen que ver con MPG o MPG, bueno. Esa gente
hizo un algoritmo de compresión que era más o menos de un 10:1, que es lo que todos hoy conocemos como MP3. O sea, ese grupo fue en definitiva el que hizo que cambiara la industria de todo esto. Y tiene que ver de nuevo con algo que, si bien a los que somos medio fanas del audio no nos convence, o sabemos que tiene ciertas ventajas en cuanto a la liviandad de todos los archivos de audio. Imagínense un recital pasado o de 5.1 pasado todo en WAV. Ni hablar de la imagen, pero sería prácticamente imposible de distribuir, y justamente lo que más quieren las compañías, en definitiva, acá viene un poco lo que más me interesa hablar y demás, es que a partir de que, como de costumbre, potentes compañías como Microsoft o Apple o demás empiezan a ver la cantidad de clientela que tiene cualquiera de estos archivos, el interés que despiertan cualquiera, no sé, querés ver a el grupo Montoto en no sé dónde y vas a tener tal cantidad de gente mucho mayor en la red, atrapados por ese grupo o lo que sea. En el caso de lo nuestro, tiene más referencia con recitales o cosas por el estilo. Me imagino que todos, de alguna manera, o lo que voy a hacer más hincapié es por ese lado. Se utilizó obviamente para pasar montones de situaciones. En un congreso médico te pasan desde la operación de un paciente, ¿no?, filmada, a no sé, a la gente está de Tupperware, ¿viste? O empiezan a ver, se imaginan, se ha utilizado. Y obviamente lo que les interesa a las compañías en realidad, y por eso crece los elementos de fluidez de este laburo en base a que es gente que lo va a mirar. Y en definitiva, publicidades y etcétera. Todo automáticamente se imaginan que pasa por ese lado. Lo que más me interesa de alguna manera hablar, que somos bastante vírgenes en el tema todavía, si bien hice laburos de streaming y demás para recitales y cosas por el estilo, tiene más que ver con a mi juicio, de alguna manera, es lo que se viene. Muchos de nosotros somos fanáticos del estudio, otros son del vivo, otros les gusta mastering, pero en definitiva, me parece que es muy interesante que le den bastante más bolilla a este tipo de cosas y que se metan un poco más y se involucren un poco más en aprender más profundamente el manejo del streaming, porque a mi juicio vos podrás trabajar con bandas muy grandes. Yo tengo la suerte de trabajar con bandas muy populares, hacemos recitales para muchísima gente, pero para dar ejemplos concretos, la semana que viene tengo que hacer el hipódromo con Divididos. Ponele que vengan 30.000 personas. 30.000 personas es una cifra bárbara para este momento, ¿no? Pero si te pones a pensar la cantidad de gente que puede ver el streaming de un recital así, es incalculable. De alguna manera lo que hablaba con Julio cuando decidimos hacer esta charla, yo le decía, pero mira, no hay mucho de qué hablar. Ya les conté más o menos la historia de cómo vino la cosa de acá, qué sé yo, y ahora es un tipo que se sienta, mezcla un recital y lo mandan. Lo que yo me gustaría tratar de despabilar la situación con ustedes en principio, con todo lo que puede significar, es que el streaming no solo, si adquiere la importancia y los grupos o las bandas de cualquier índole o género musical entienden, es muy distinto que llenes los 30.000 personas del hipódromo con que en definitiva te puedan ver 3 millones de personas. ¿Eso qué significa? Que en realidad, y a donde me interesa, es que todos los que nos gusta el audio, todos los que nos vamos arriba y nos babeamos con la Yamaha o con la Solid State Logic o con la que les guste, que es operar o mezclar, en el caso del que sea para ese lado, el vivo, insisto, podés estar con una bandita que metió 1.000 personas y te sentís bárbaro, pero en definitiva, si se especializara, no solo es un puesto más de trabajo para cualquier banda, o sea, tenés el monitorista, tenés el operador, y lo que en otros momentos se usó como broadcasting, transmitir para un canal de televisión, que también me ha tocado 1000 veces, el streaming pasa a ser algo como más personalizado de la banda.
La banda puede tener su propio server de streaming. En realidad es eso, es contratar, que hay empresas que se encargan del streaming. Acá se podría transmitir, estábamos hablando con Julio de quizá el año que viene hacer un streaming de lo que estamos haciendo acá. Y que te vean en La Quiaca en este momento. Bueno, conmigo se aburrirían, pero digamos, te quiero decir, se puede hacer algo que es tanta la amplitud de lo que puede lograr que lo que me interesaría es que se les despabile, porque, a ver, no sé cuántos acá tendrán su estudio, a ver qué clientela tengo grabando, me quiero comprar esto para mejorar el estudio, o hacen el vivo y tienen, trabajo con una banda que no me da tanto trabajo, o el que tiene la suerte de trabajar con una banda que pueda vivir de ella desde ya que está buenísimo, pero que cualquiera de todas esas bandas tenga que ponerse a pensar en que haya un puesto más para cualquiera de nosotros, nos va a mejorar en montones de cosas. De hecho, también vos podés hacer el multitrack del streaming y obviamente al que tiene el estudio le sirve para las dos cosas. Mezclemos después en el estudio lo que hicimos para el streaming. Pero lo que me interesaría que realmente cayera la ficha es que me parece que es un anzuelo muy importante no solo para las bandas, que son las que nos generan el trabajo. El hecho de que se popularicen aún mucho más. A ver, por ejemplo, yo estoy suscripto a mí me gusta mucho Dave Matthews. No sé si lo conocen, es un artista que a mí me gusta mucho. Bueno, me suscribí como un fan cualquiera, qué sé yo, y me llega por mail, este viernes tenés en Oklahoma el show de no sé cuánto. Tocas el link en el horario que tocan y veo el recital del tipo de un nivel de audio e imagen tremendo. En el celular o en la compu o en cualquier lado. Claro, dicen, ¿un gilazo en Argentina quiere verlo? Sí, claro que le sirve. Debe haber un montón de gilazos como yo que no voy a poder ir a Oklahoma a pagar el ticket o tenerlo. Y ese tipo ya me está seduciendo con un evento piolísima, con buenas luces, el kiosco se imaginarán en todo ese tipo de situaciones, pero me gustaría trasladarlo acá, a que nos pase y no solo, insisto en algo que es importante, que insisto mucho, que es el nuevo puesto de laburo para todos nosotros. No está fácil la situación desde hace mucho tiempo con el estudio, ni con el vivo. Entonces, el streaming también le da la facilidad a las bandas de ser conocida, es más, podés filmar un ensayo. No tiene por qué ser el concierto masivo donde llenamos River, pues si no tampoco tendría gracia lo que estoy diciendo, lo harán 3 o 4 de todo el país. Un poco me parece que dada la situación insisto, de la caída en las grabaciones, ¿quién tiene estudio acá? ¿Cuántas grabaciones que terminen de algún artista popular han tenido? Que haya tenido fama, llamémoslo así. No tiene que ver podés tener quizá 1000 veces más trabajo que el estudio de Lerner o el estudio de Romafonic o el estudio puede ser que uno trabaja con eso y trabaja dignamente y gana quizá más que otro estudio. No importa ese sentido. Yo lo que creo es que desde el advenimiento del MP3, desde el advenimiento de la piratería, toda esta industria decayó mucho. Para los jovatos que vendían, o sea, con el disco que salía, tenemos gira porque salió el disco nuevo. Eso hoy no existe. Hoy gira, para mí que laburo con bandas realmente grandes, voy a un show, vuelvo. No es gira. Antes yo giraba, me iba un mes y pico a Europa. Hoy voy a tal ciudad, en el mejor de los casos coincide con que hacemos otro pueblo cercano y volvemos. Entonces, todo el rubro de nuestro trabajo se ve muy acotado. Le pasa a toda Latinoamérica, si quieren, salvo que seas, no sé, esos artistas tipo Pink o Foo Fighters o cosas, no importa el género, pero la gira masiva, la de estar mucho tiempo afuera, si alguien tuvo la suerte, que me diga, porque en los últimos 15 años le diría no sucede. Gira. Me iba con Miguel Mateo, por ejemplo, hacíamos Latinoamérica, entonces un país en este momento, otro país allá, vamos a México, hacemos 15 fechas, 12 fechas. Eso no lo vi más. Recién estuvo también él que laburó mucho con Soda, y nos cruzábamos por Latinoamérica, qué sé, nos quedábamos, coincidían, era mucho el flujo de laburo en todos lados. Hoy creo que el streaming
es la herramienta que para mí va a ayudar a que eso suceda. La popularidad de las bandas, la popularidad de cada uno trabajando, porque obviamente el que mejor lo haga es el que a cualquier banda le va a interesar de nuevo. Antes, el sonidista tal, que bueno, que no sé qué, y es el que le generaba el laburo de llamarlo de otra banda, o escuchar una banda que sonaba buenísima y la otra, che, pero ¿cuál es la diferencia si son buenos? Y eso es lo que en definitiva genera el laburo de todos nosotros. Se corre la bola de la misma manera. El streaming es lo que se viene, no hay... Y si querés, al más purista de los que estemos acá le podrá enojar que sea MP3. Ha cambiado la situación. También con el crecimiento de esta misma industria va a suceder que los protocolos van a ser mejores y que el fluido de trabajo, que la mejora de las máquinas haga que lo hagamos hasta quizá en 5.1 en algún momento, por decir algo más pesado. Otro de los temas que de alguna manera conllevan a la mejora o no del streaming es... Me pasa que me preguntan muchas veces cuando hago ese tipo de transmisiones qué cuidados debería tener. Yo no quiero ser crítico porque lo que voy a decir puede llegar a sonar hasta pedante en algún punto, pero escuchando mucho en festivales, yo creo que en estos últimos años hubo un pecado muy grande para todos los sonidistas que se llaman sublows. Me estoy metiendo en un brete donde me sale el criticón, ¿viste? Y me estoy atajando. Pero lo que trato de decir, y obviamente van a ver por qué lo ligo al streaming, ¿no? Porque me voy por las ramas porque me encanta, pero a la vez porque tiene que ver con esto. No entiendo por qué, digamos, sacando géneros como podría ser el hip hop y sus variables, donde la carga de subs es importante porque artísticamente tiene mucho que ver con el género, yo escucho super sublows en el folclore. O sea, hay un bombo, pero nunca en mi vida escuché un bombo de esa manera. Y eso, ¿por qué lo ligo a lo del streaming? Porque obviamente de la misma manera que el flujo de laburo y el flujo de facilidad para que los archivos pasen y demás, tiene que ver también con la carga de lo que vas poniendo adentro, más allá del talento no que le ponga cada uno a su mezcla. Tampoco quiere decir que el bombo tenga que sonar como un violín. Lo que trato de decir es que el bombo se parezca a su instrumento natural. Creo que en ese caso, y siempre referido a inclusive las preguntas que quieren hacer en cuanto a las mezclas y el criterio artístico para que sean llamados, dentro de lo que yo pueda saber o no, tiene que ver con eso que me parece que el sublow ha tarado a los sonidistas. El sublow fue inventado en su momento para que los parlantes del line array no flameen, digamos. No le puede pedir a un parlante de 8 pulgadas, de 10 o de 12 o de 15, o como sea, el line array más caro, el más chiquito, tiene un sentido de compensación. El sub tiene que estar como cuando en una... No sé si alguno probó, por ejemplo, el Genelec 1031, para decir una marca de un buen monitor, muy usual. Uno escuchaba... Podría nombrar algún Adams como para quedar bien acá, pero digamos, nombré cualquiera para que entiendan. No existían los subs en las mezclas. Entonces, vos tratabas de hacer tu disco en función de lo que realmente sonaba musicalmente. Más allá que obviamente hay otros escalones donde, como contaba también Eduardo, vos tenés un productor en muchos casos donde quizás vos no estás mezclando tal cual te gustaría. Él hablaba de clientes. Hay momentos que sos contratado para cumplir con una normativa que te impone el productor, el artista y etcétera, y vos mezclarás a tu gusto, te dan más cabida cuando sos más conocido y demás, y te van acercando a tu, digamos, te dejan poner tu cuota artística, pero siempre y cuando te hayas ganado, digamos, ese terreno hasta un punto. Si no, o como me ha pasado, que hay artistas que ni vienen a la mezcla. Te lo dan, confían, lo escuchan en la casa y quedan contentos. O te dicen,
che, ¿qué pasó con tal cosa? O podemos mejorar aquello. Pero bueno, en definitiva, retomo esto. La situación del sub, ¿por qué la mezclo con el streaming? Este tipo de mezclas, como pasaba con el broadcasting, vos las estás haciendo sin saber con qué va a escuchar el tipo del otro lado. Una cosa, vos hacías un disco, o como aprovecho todo lo que explicó hace un ratito Vergallo, vos no sabés con qué equipo va a estar cada persona en su casa. Obviamente que un disco o un CD tampoco lo sabés, pero hay una normativa donde vos, con parlantes, en un estudio, en un lugar controlado, tenés altísimas posibilidades de que eso salga tal cual lo que hizo el artista y el productor. En el caso del streaming, que no solo es generalmente del vivo, con el error que conlleva el vivo, con la magia que tiene el error del vivo, vos estás mezclando sin saber que del otro lado tienen un súper equipo de audio o una porquería. Entonces, ¿cuál sería la normativa o cuáles serían las recomendaciones? Son bastante sencillas de alguna manera. Un poquito de sentido común. No te pondrías a poner esto que yo tomo como pecado de los subs para hacer una transmisión. Es complicado aún te diría, de la misma manera que no hay un protocolo todavía terminado, porque sigue en desarrollo, porque también tiene que ver con las mejoras de la red, que eso obviamente cada vez está mejor en muchos lugares, pero tiene que ver un poco, y es donde más me gusta meterme, que es con la parte artística de lo que es nuestro trabajo y lo que sería el anzuelo real de que nos llamen para hacer esos trabajos. Como anécdota les puedo decir también, por ejemplo, todos estos grupos populares de ahora como Maluma, sí, no importa si gustan o no, no me meto en ese tema, o Ricky Martin, o gente muy popular, Shakira, no en vano les está pasando, y voy a decir cómo me la contaron, los mismos managers. Una de las condiciones para contratar a sus sonidistas es que tengan canas. A mí me sobran. Pero, ¿por qué lo digo? ¿Y por qué me quedó tan pegado? Porque creo que los jóvenes están pecando, son los más rápidos del oeste con el Pro Tools, ¿viste? Manejan montones de cosas pero, insisto, no lo estoy diciendo con ninguno en carácter personal, lo digo de estar simplemente en un festival donde me toca estar con 10 bandas. No sé cuántos sonidistas realmente escuchan la fuente de lo que tocan los músicos para mezclar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si escucho que vienen con una batería y el bombo, no sé, voy al lado del batero, escucho un poco cómo suenan sus toms, el tambor, el bombo, etcétera, qué sé yo, y me voy a la consola tratando de reproducir lo que el tipo tenga, malo o bueno, es su sonido. Si trabajo con la banda hace 1000 años, como me pasa con Divididos, o con Diego Torres, o con Lerner ahora, obviamente conozco sus instrumentos, estoy en los ensayos y uno sabe lo que artísticamente hizo en el disco, hay que reproducir lo más posible el disco, te haces los snapshots de cada canción, eso ya es un flujo de laburo mucho más interesante, pero lo que no llego a entender es por qué muchos de los sonidistas donde cae la banda del día, que no la conocen ni nada, no van a oír lo que tienen. Y entonces de vuelta vuelve a pecar aquello que insisto con el sub y lo ligo de nuevo con el streaming. Para que te contraten, para que te llamen y demás, obviamente vas a tener que asemejar lo que el artista pretende a la transmisión. Y donde creo que se peca, y por eso pongo el chiste del sub, es que está muy bueno que cada técnico ponga su cuota artística, pero no que invente o que le escape al sonido natural de cada banda. Si la propuesta, no sé, insisto, y por eso te digo que en el folclore lo puse como ejemplo, suponete que alguien conoce a Trilok Gurtu, un percusionista muy bueno, muy marciano también en su forma de armar. El tipo toca arrodillado, tiene un tambor, generalmente son pícolos, ponele, y toca
Bueno, imagínate si le querés cambiar el sonido al tipo. No durás. O sea, automáticamente un tipo con esa personalidad no te vuelve a llamar. Yo puedo entender que en todos los que tienen estudios donde vienen artistas no conocidos, te encontrás con montones de casos donde ni siquiera ellos tienen todavía un sonido. Es normal porque ellos también están madurando y están probando con sus primeras grabaciones a ver qué podemos lograr o cómo, viste, vienen y te dicen, me gustaría sonar como Metallica, viste, y no tienen en sí nada que se les parezca inclusive. No hablo ya de talento y no me quiero meter en el chiste fácil, digamos, pero a ver, está en el talento de cada uno, ahí de tratar de exprimir lo mejor posible de cada uno de ellos, si sabés cómo mejorarle o si el tipo no sabe afinar su batería y sabés un poco, etc. Eso les puede ayudar, pero quiero tratar de no irme del hincapié en el streaming. Como yo insisto y considero que es lo que se viene y que serían puestos de trabajo nuevos en donde se le abre la puerta a un tipo más por banda y en donde, en definitiva, no es necesario ser famoso para que surja ese trabajo, es mucha la posibilidad y la mejora que puede venirse con algo que todavía es muy virgen. La gracia, insisto, en que es que me es más fácil la crítica al tipo del vivo porque me parece que no han sabido todavía aprovechar la tecnología actual y vuelvo a caer en el sublow. Todo esto que digo, en definitiva, es que se replanteen cómo volver a mezclar más artísticamente para que, en definitiva, esa puerta que tienen, no es necesario ser famoso, o sea, la banda con la que están laburando hoy, que llevan 15 personas a un teatro, les puede dar ese laburo, porque va a llegar. Hoy, pues, sí, decime. No, quiero tratar de, llegué un poquito tarde, pero quiero tratar de unir esto que estás diciendo. No es lo mismo un streaming para divididos que para un recital de 100 personas. Sí. ¿Cuál es el, te lo voy a decir de esta manera, el ruteo básico para que eso funcione? No te, yo sé que imagino que dividido por ahí tiene 4 cámaras, de ahí va una... No. Esa parte medio que todo depende del presupuesto del grupo. Sí, pero justamente, la ventaja de lo que les estoy tratando de explicar con esto del streaming, es que se han abaratado tanto los costos. Si yo te leyera en realidad las notas de donde fui sacando todo este acopio de situaciones, los tipos te explican hasta cómo usar la cámara web, ¿viste?, para hacer esto. Obviamente que si vos tenés 18 cámaras HD y un switcher y un director de cámaras, esos son presupuestos. Eso en definitiva es la contratación de alguien que tiene todo eso y quizá te lo hacen. O grabás multicámara y la mezclas en estudio. Eso es otra cosa. El streaming, como no estuviste en el comienzo de alguna manera, es la tecnología como para poder trasladar los archivos de audio y video a la red. Y como son tan pesados, generalmente se está viendo de qué manera, con códecs y demás, achicar, como el MP3 en el audio, para que puedan viajar por la red de una manera mucho más sencilla y obviamente con la fluidez de lo que debería ser, como yo les contaba hace un ratito, el recital de Dave Matthews, en tiempo real. O sea, estaban tocando y los veía en mi casa. Ahora, si me preguntás cómo es el ruteo de alguna manera es como te imaginás cuando haces un Skype. Es la camarita y en realidad estás haciendo eso. Lo que pasa es que es 10.000 veces más acotado, el audio es mucho más chiquitito, pero la tecnología de alguna manera es la misma. El poder adquisitivo tiene que ver con que podés venir con la cámara de tu amigo y lo que sí necesitas, hasta el momento es imposible de eludir, es el server que está subiendo el archivo. El servidor, digamos, el Fiverr, digo Fiverr porque no se me ocurre otro, pero ya, el que vos quieras. Yo en grandes rasgos la pregunta puntual es mía, mezcla en estéreo, sale a algo que lo transmite en internet, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo...? Mira, no, pero te digo porque
digamos, cuando te hablo de protocolos, que en un momento hablé de los protocolos de transmisión y qué sé yo, vos pensás que básicamente cualquier medio de comunicación, porque en realidad son medios de comunicación, así como el broadcasting, hablé hace un rato, o de la radio, tiene que ver con normativas, de la misma manera que los celulares o cualquier cosa tiene una normativa de utilización de espacio aéreo, ¿no? La red, si bien va por un cable, hay un momento donde de donde vos estés con un camión de exteriores, transmiten vía el server que tengan, a veces es satelital, a veces como sea, depende de la lejanía de donde lo lleven. Después te cuento un poco el último que me tocó hacer en Bahía Blanca. El traslado del archivo, si tenés una capturadora de video, es la típica de la computadora. Eso sería en el caso hogareño, digamos. Después, obviamente, en el caso de, por eso hablaba hace un rato de que las multiempresas, al ver este negocio, ahora ellas están generando el camión de exteriores, digamos, para la transmisión de todo esto. Entonces, como me tocó lo que te digo, Bahía Blanca, el LR se lo di a una consolita de un señor que estaba dentro de un camión, el camión tenía afuera una antena que transmitía y lo bancaba en ese momento Movistar. Pero, ¿qué pasó? Lo que trato de decirles es, era Ciro y los persas que me llamaron para hacer. Entonces, estaba su técnico de sonido, su técnico de monitores y a mí me llamaron para el streaming. Pero había grupos soporte. Tocó la no sé cuánto de La Mariposa. Me olvidé el nombre, pero bueno, muy buenos. 3 bandas muy buenas. 2 locales y 3 bandas que no conocía nada de su material. Obviamente aproveché la prueba de sonido, me hice una escena de cada una y las cosas que tuve como normativa, que eso es lo que trato de decir, es que el bombo se parezca a un bombo, pero con el cuidado lógico que haces cuando grabás en tu casa. O sea, si vos le dejás un bombo y un bajo, te vas a dar cuenta que en las agujas se te agota un poco el headroom y dónde metos. Eso es ya talento de cada uno. Eso ahí, que es la parte que más me gusta hablar, pero sería como, viste, ahí está la magia que van a tener que tener cada uno para ganar ese trabajo. Y el caso de la calidad en la que vos transmitas, ¿no? Sí. Va a depender del servidor. Exacto. Que, insisto, eso es algo que todavía... a ver, ahora con el vivo. Cuando a mí me dicen, en caso de Divididos, que trabajo también con Pablo Silverstein, no sé si lo conocen o no, Pablo se encarga más del seteo de los sistemas y qué sé yo, y decidimos, vamos a cubrir acá, vamos a hacer el front fill acá, el out fill allá, el coso acá, ponemos un coso acá, el demorado allá. Bueno, vos ya conocés ciertas compañías de sonido y sabés, bueno, llamalos a tal que están por Tandil, ¿no? Llamalos a tal que están en Mendoza, ¿entendés? Cuando hoy todo esto que estoy hablando, como ni siquiera hay un protocolo definitivo para decirte esto se hace así, ¿entendés? Están todos viendo todavía. De la misma manera te digo, todavía no hay un servicio de eso que yo te diga, llámalos a Jorgito que te hace un laburo increíble y te transmite la mejor calidad posible. Eso todavía es lo que les estoy diciendo, que empiecen a abrir los ojos, porque probablemente sean ustedes los primeros que lo puedan hacer, si se dan cuenta de lo que se viene. Vos vas a tener seguramente 4 o 5 cámaras, no sé, te asociás con un pibe con las cámaras, switch, qué sé yo, no sé cómo, como hacen para una fiesta de 15, un casamiento. O sea, por eso les digo que no estamos hablando del futuro, entonces estamos que no se puede. Vas a hoy una pantalla, te alquilan la pantalla y entra la novia con el tipo y están los tipos filmando, todo haciendo un streaming interno. Eso, obviamente, es diferente, porque vos lo estás guardando ya en un disco, es diferente a la transmisión, ¿entendéme, no? Pero la metodología es la misma. Tengo mi consola ahí, tengo la computadora y tengo internet. Sí. La gente que vienen para filmar son contratados afuera. Digo. Sí. A eso iba a decir, bueno, ¿cómo podemos unir todo eso? Pero bueno, lo voy a estudiar para... Sí, vos pensás que... ¿Cómo? No, obviamente. No, pero claro, pero te quiero decir que una cosa es lo que hace todos los chicos que suben videos a YouTube. Hoy no necesitan, tienen la cámara de la misma computadora y el celular o qué sé yo, ya lo subieron. Entiendan que lo que estoy tratando de decir es cómo a futuro, vos que te preocupó la calidad, obviamente, como nos pasa a todos. Yo no sé si el server de ese día fue en 192, ¿entendés? No sé en cuánto lo dio. Claro, si te remitís a cómo es la variable de los protocolos que te estoy hablando, yo no sé si lo hicieron con el de Apple o lo hicieron con el de Microsoft, y la fragmentación de ese traslado
esa parte no lo sabían los del camión. O sea, me dieron un servicio ellos y cuando fui a preguntar y te das cuenta que pasa eso. La gracia, ¿cuál va a ser? Que si vos me sabés responder todo eso, te llamo a vos. Es lo mismo que haces hoy con una compañía de sonido. Yo no sé, insisto, yo a veces me desubico porque laburar con un grupo grande, suceden esas cosas. Che, llamalo a tal grupo de Mendoza que tiene D&B o tiene Meyer o tiene no sé qué sé yo. Eso es lo que va a llegar y les estoy abriendo los ojos a que se den cuenta de la importancia que se viene, porque me imagino que les gusta ganar plata con esto también. Es una situación laboral donde yo me muero de felicidad mezclando. Y quiero que esa mezcla, que obviamente me las grabo yo por si sale todo mal, me ha pasado. A ver, ejemplo de nuevo. DirecTV. Hice una mezcla para Mateos en aquellos años, ¿no? Donde abría en estéreo las guitarras, más como la imagen que tenía en el escenario. A las 2 semanas vamos a tocar en un casino, no sé dónde, en qué provincia. Y pasan el recital. Y un guitarrista estaba súper feliz y el otro re enojado. Pasaron el L solo. Menos mal que lo tenía grabado, como hago siempre que puedo. Y lo gracioso fue que a las una semana más o 2, no me acuerdo, pasaron el R. Yo no, y es más, te lo digo porque lo hicimos con el manager. Llamamos a DirecTV y no hay quien te sepa responder. Imagínate que obviamente no voy a llegar al ingeniero de sonido de la compañía que me atendió uno. Otro ejemplo, un programa de Canal 9 que se llama En Estéreo. Me tocó hacer a Mateos también. ¿Eh? No, en este caso era mono. Se llama En Estéreo y la transmisión, y yo la tengo guardada, les mandamos los archivos, porque yo los tenía, y digo, pero escúchame, es otro, suena completamente distinto y te llamás En Estéreo. Y están en YouTube, los encontrás, ¿eh? Poné En Estéreo Miguel Mateos y quizá encontrás el que quedó en mono, pero es más, estaba orgulloso de cómo sonaba. Poné Miguel Mateos En Estéreo en YouTube. En estéreo el programa. Bueno. Pero a ver, eso es lo que les digo que es bravo en un punto, que es que nosotros mezclamos sin saber en dónde termina. También es cierto, si en una casa están escuchando con una radio explotada o qué sé yo, uno trata de hacer bien su trabajo y eso es lo que les estoy diciendo. Y para hacer bien su trabajo les vuelvo a decir que vuelvan a la base y me voy siempre de terreno porque me encanta irme de terreno. Sea streaming o sea que hacen sonido en vivo o están mezclando en el estudio, fíjate lo que está sonando. Y vuelvo, yo porque tengo la tara con el sub, porque no puedo creer lo que veo en los festivales. Pero en definitiva, que probablemente lo hayan visto. Mira, hace poco otro laburo más. Me toca laburar con Diego Torres en el Luna Park hace poquito para Disney. Nadie está enterado porque no es que salió a la promoción. Tocaba David Bisbal, Diego Torres y varias de estas bandas que son chicos que hacen una especie de hip hop, súper lindos y qué sé yo, y las chicas gritan como locas. Público totalmente adolescente, ¿no? Imagínense que estoy hablando de Radio Disney, ¿no? Entonces, me pongo en la mesa de monitores con Varela, no sé si lo conocen a Esteban, el monitorista de Diego Torres, esperando, armando la mesa, qué sé yo, mientras tocaba otras bandas. Y venían madres enojadísimas que habían pagado 5.000 pesos 2 entradas, porque claro, su hija gritaba de felicidad porque veía al rubiecito bailando, no sé ni cómo se llama el grupo, o qué sé yo, porque pasa por otro lado. La histeria de los chicos no tiene que ver con nuestra calidad musical. Entonces, vos veías que había una presión sonora descomunal, que también es otra de las taras que pasa con nosotros. Estoy hablando de Radio Disney, público de una manera donde no sonó infinitamente más fuerte que cuando hago un Divididos en el Luna Park. O sea, te estaba hablando que me asusté. O sea, pero indignado, fui a hablar con la parte de la producción, que soy por supuesto un marciano, porque para ellos todo tiene que estar más fuerte todavía. Pero, a ver, viste que hay normativas, y te vuelvo un poco a lo de los protocolos que todavía no está definido. Cuando laburás en broadcasting o laburás en algo que tiene normativas legales sobre todo, donde también hay mucho en la actualidad de ver qué presión sonora, porque hay que cuidar a la gente también. O sea,
Me ha pasado de festivales donde me dijeron 96 dB de presión sonora. Apagado suena. O sea, si vos apagás todo, el público mismo suena más fuerte. Hay normativas. Hice un festival que en ese momento trabajaba con los tipitos en la esquina de Obras. ¿Cómo se llama ese club? ¿Cómo se llama? Club Ciudad. Bueno. Y en esa época yo no trabajaba con Divididos en el mismo escenario. Miento, Divididos tocaba más tarde. Tocaba Capanga. Había un escenario y otro enfrente. Capanga es otro de los grupos muy fiesteros donde también hace falta un volumen para que la gente reaccione. Con los tipitos no tenía ese problema porque son mucho más tranquilos. A mí me vino bárbaro que no se pueda poner fuerte. Pero Capanga no. La gente enojadísima. Hay un techo que es razonable, que vos entendés que no dañás a nadie, y otro que es una locura. Sí, una pregunta, Adrián, con esto de respetar la fuente, ¿cómo haces? Porque la otra vez fui a ver a Divididos a Luna y el bombo de Catriel, que es de 26 con parche cerrado, ¿adentro tiene algo o usás solo el...? No, hay un bombo, te digo cómo es. Ahora no usa más el parche cerrado, no sé cuánto se fuiste. ¿Lo abrió ahora? Yo entré hace 2 años y medio y tuve muchas charlas con ellos. De hecho, todos los micrófonos ahora los pongo yo. Con Catriel tengo muy buena relación y realmente abrió el bombo. Siempre hubo un micrófono adentro, creo que tienen un Sennheiser, ese no es mío, ese lo ponen ellos y lo llevan invariablemente. Y logré que abriera el bombo. Y también logré que en algunos casos, como el Luna Park, poder poner un poco de telas. Ojo, por eso te digo que es diferente la comunicación con el artista, porque en definitiva, y lo dócil o lo que vos le podés mostrar al tipo para que eso que vos le estás pidiendo, que le cambie un poco su sonido o no. Ahora acaba de salir un disco nuevo, Divididos, hace poquito, esta semana, que en realidad están haciendo los discos que ya hicieron, los están regrabando para poder obtener de nuevo ser dueños de la obra. Entonces se llama, creo que Haciendo Cosas Raras se llama ahora, ¿no? Suena muy bien, un gran laburo de Facu Rodríguez, donde ahí vas a ver que respeta el criterio de Catriel, pero también en ciertos temas un poco más tight, ¿viste? Le pusieron un poquito de algo al bombo para que sea un poco más seco, en otro lo vas a ver que tiene todo el aire que él quiere, y él afina de una manera muy rara. El bombo de Catriel en sí no tiene graves, porque son las antiguas Ludwig, tiene como 14, porque es un enfermo de eso, pero es un sonido particular, que tenés que llevarlo de alguna manera a afinar un poquito más de acá, que se oiga, a entender que se acerque lo más posible a lo que en un estudio controladamente y de acuerdo a cada canción la van haciendo. Yo tengo que tener el mismo bombo 28 temas. ¿Entendés? Y que no son en vivo lo mismo que en el estudio. Te quiero ver con esa presión sonora arriba del escenario. Es muy, muy complicado. Es un trío, tocan bárbaro, pero es muy complicado de hacer un sonido purista, así. Pero te hago esta pregunta porque yo tenía la misma discusión con Javi Bañuelos. Sí. Yo quería tocar con bombo cerrado siempre y me decía, no puedo con la presión sonora que tenés. Entonces vos cuando tenés en el vivo, digamos, levantás más hacia adentro. Que en la afuera, digamos, si está toda esa presión de pura filtración. Sí. Javi laburaba conmigo con los tipitos. Claro. Mira, Javi me parece, incluso en el estudio, un tipo con gran criterio. Y escuchaste las cosas de su hijo y qué sé yo. Me parece que es bárbaro. Y lo considero un tipo artísticamente dotado, un tipo muy interesante. Y justamente, este ida y vuelta, una cosa es la grabación, otra cosa es el vivo. Ricardo Mollo, por darte el otro ejemplo, en vivo usa una cantidad de amplificadores descomunales, todos en 14, y en el estudio él sabe cómo mezcla uno que está limpio con otro que está, qué sé yo, pero en el vivo hay otras adrenalinas que también tenés que saber compartir con el que te toca laburar. ¿Viste? Insisto, si yo te tiro un día a Divididos, el primer día te estrolás mal, porque el código es otro. Tenés que estar empapado. Pero yo no me quiero hablar mucho de esas cosas, porque cuando vos trabajás para una banda, el ida y vuelta con el artista hace que por algo vos entendés que eso... ¿No sabes el volumen de monitoreo? ¿No? ¿Te imaginas lo que es el volumen de monitoreo ahí arriba? Descomunal. Hay momentos en lugares más chicos donde el monitoreo, el sub de Catriel, yo creo que tengo abierto el sistema.
Entonces, es diferente. Yo estoy en el equipo, en ese caso. Yo estoy hablando de otra cosa. Cuando me meto con los chicos nuevos y demás, yo también la pasé. Viene un tipo que vos no conocés y qué sé yo, y no sabés si... Es más, por más prolijo que sea, de repente no sabés si cuando viene el solo sale 1000 dB arriba. ¿Entendés? Otros no, otros lo tienen más bajo. Si vos no te enteras ni que va a venir el solo, porque no lo tuviste nunca, esas mezclas yo puedo entender que no sean óptimas, ¿viste? Uno sabe diferenciar esa situación, porque me tocó ese baile 1000 millones de veces. Ahora, insisto, es una tara muy particular donde todos solucionan con volumen o con graves que no tiene el instrumento. O sea, escuchen la fuente. Escuchen la fuente, escuchen discos, pero atiendan discos. Atiendan por qué un bajo tiene todo su peso y cosas, pero no tiene algo que obnubila toda la mezcla. Si ustedes, y tiene que ver con el streaming, te digo por qué. Si vos, como me ha pasado, vos hacés la mezcla del vivo y yo me voy al camión donde llega la mezcla de ese grupo, te vas a dar cuenta que tiene... Hay dos pecados. Es probable que tengan una gran carga de sub en el sistema. Generalmente le ponen 12 o 15 dB más de lo debido al sub. Entonces vas al camión y justamente el bombo y el bajo son... ¿Qué hicieron? En la consola le sacaron todo porque era increíble. Entonces vas al camión y escuchás pic, tuc, pic, tuc. O sea, si afuera estás derrumbando el estadio con el bombo, ¿por qué termina acá? Porque en realidad lo que olvidan... Es algo, a ver, ecualizador viene del latín igualador. Se supone que vos tenés que igualar los defectos de la toma de la membrana del micrófono con lo que el artista quiso poner. Si después le podés poner un toque de alegría tuyo, bienvenido. Pero de ahí a que vos dejás una carga descomunal de sub para sacar los graves al bombo, entonces en la transmisión donde millones de personas, en lugar de los 10.000, 1.000 o 500 que tuvieron acá adentro, te están viendo, escuchan pic-cuc, pic-cuc. ¿Entendés? Porque como cuando hacen una mezcla en el estudio, vos querés que lo que sacás de tu estudio en cualquier otro lado suene lo más igual posible. No es que acá me suena tremendo, voy a otro lado y suena mal, o tenés mal el retorno de lo que estás usando, o algo, ¿entendés? Dime. Pregunta, cuando usted trabaja... Usted me dice. No, trabaja, pues, algo muy pro, muy grande, consola de FO, el monitoreo, y aparte hay una consola aparte, que la señal sea con varios stage boards, spliteado para cada consola. Sí. Entonces, lógica, hasta donde entiendo, ¿sí? Para vos tenés una señal pura, sea bombo, sea frecuencia, vos haces una mezcla balanceada y muy exagerada en graves, y muy exagerada en agudos, para que la transmisión de datos, no sé si cómo vos te manejas, transmitís, envías tu mezcla en análogo o en digital al servidor, es un tema del servidor, cómo va a procesar, va a enviar a donde tenga que enviarse. ¿Puede dar un detalle de cómo se hace eso? No, yo te digo, yo trato de mezclar con 2 monitores normales, lo más profesional posible, pero ninguna cosa demencial, monitores estándar, si estoy haciendo el streaming, 2 monitores profesionalmente decentes, ninguna cosa descomunal. No sé, no te quiero decir un monitor que valga $2 millones, no, 2 monitores normales. Y que sea lo más natural posible, no exagero ni agudos, ni graves, ni nada de nada. Quiero que esa... Es más, puedo tener un par de auriculares más conocido mío donde sepa más o menos una cercanía de algo, pero no es que modifico la mezcla en función del streaming. Sí me cuido de no inventarle lo que, te insisto, si haces un grupo de hip hop donde viene una secuencia muy cargada de graves, es parte de la situación artística, pero me meto en el código que también me pongo a escucharlo y a estudiarlo de lo que es el hip hop o sus variables. Pero si estoy haciendo música clásica, ¿te imaginas si al contrabajo yo le quiero poner unos graves porque se me ocurren? Si vos no respetás la naturalidad, y por eso te pongo el extremo de la música clásica, no trabajás nunca en ese rubro. Es más,
La exigencia, que es aún mucho mayor que la de ningún otro género, es que sea lo más natural posible. Sabiendo que en el pop o en el rock hay 1000 licencias y que un ruido puede ser artístico, es donde les digo, respeten eso y no inventen, que es el pecado de lo que está sucediendo y que en el streaming es muy caro. Les sale un tiro por la culata. Generalmente un bombo bien calibrado, digamos un bombo decente de una marca de batería normal, prácticamente no tocas el ecualizador. Si no, la típica, un poquitito de abajo, un poquitito de arriba. Pero depende si el tipo tiene buena pegada, no vas a necesitar el kick. Si un tipo tiene buena pegada, el peso ya lo tiene naturalmente en su afinación. La mayoría de los ecualizadores en una mezcla profesional no se tocan. Que es algo que ya está tomado en la... digamos, generalmente, ¿no vieron que ahora generalmente todos los preamplificadores de cualquier consola graban flat al archivo? Y vos escuchás, levantás los faders y suena bien. Claro, el trabajo es del artista. Ahora, yo te insisto y me ubico en la del semi-pro o la del no profesional, que viene el músico, no grabó nunca, tiene montones de falencias, no tiene dinero quizá para un buen instrumento, no tiene cuerdas en muchos casos como me pasó. Yo entiendo que suceden muchas cosas. Lo que estoy tratando de hablar mucho más puntualmente es a los que les toca mezclar, que ya tienen un cierto oficio, ya trabajaron en un estudio. Creo que todos aquellos que trabajan en estudio les llevan una ventaja al del vivo, porque en un lugar controlado tenés mucho más educado cierto error que no hay que cometer. El tipo que laburó solo en el vivo recurre inmediatamente al ecualizador, a lo que él considera que es, ¿viste? El bombo del que sea tiene que ser como el de Steely Dan, que es lindísimo, pero no todos los grupos tienen sentido con eso. O he visto en bombos legüeros que quieran ecualizarlo como un bombo de batería. Y yo trabajé 11 años con Mercedes Sosa, o sea que entiendo el código. Hay que empaparse del código para que entiendan cómo artísticamente va a un lugar. Una más, por favor. Sí, está bien. Cuando usted hace su mezcla estéreo, que va a enviar, como que mide el nivel, no sé si pasa por un Smart, mide más o menos el rango, cuánto de intensidad se está enviando, y luego esa codificación para el stream. Mira, el streaming, estamos hablando del terreno digital. Podrías hacerlo con una consola análoga, pero digamos, el 0 dB de una consola análoga es lo que en dBFL sería un menos 20 a menos 16. El menos 20 o menos 16. Vos pones un ruido rosa en tu consola, menos 20 a menos 16, donde más bronca te dé en ese rango, te vas al camión de streaming y verificás que eso sea más o menos el 0 de la mesa del que te está... Eso sería la normativa correcta. La ganancia arbitraria perfecta del streaming. Eso sería... Sí, porque, te insisto, hoy dependemos, porque como le explicaba él, en el sistema profesional, salvo que el streaming fuera tuyo, pero como siempre dependés de un servidor, en este caso, vos estás entregando. La normativa es la misma de lo que estás usando en cualquier DAW, en cualquier... es más, la mayoría de los plugins, ya que estamos metidos en la consola, su unidad sería alrededor de los menos 18. Cualquier Waves, cualquier de la marca que quieran de los plugins. Una consulta. Hablabas que había una mezcla para streaming. Sí. Pero por ejemplo, si te toca estamos hablando de cosas grandes, pero una banda como Tame Impala que ya tiene un montón de sonidos procesados desde lo que está sonando, más allá de lo que suena en el escenario. Tenés razón. Sí. No, tenés razón, pero te digo sinceramente, esas bandas traen un técnico de streaming, no me van a llamar a mí. No, eso puede suceder. En el Lollapalooza último, Varela, que iba a dar la charla ahora conmigo, digamos, en este caso, pero no podía, él fue el encargado de streaming y te decía eso, la mayoría de los técnicos ya tenían un técnico para streaming, o obviamente lo hacía el de vivo en muchos de los casos, y bueno, en algunos casos el mismo tipo de vivo, que es el que más tiene dominado el show, era el que más se acercaba a la realidad de la banda. Pero la mayoría de las bandas muy pro hacen esto que yo te digo. Es muy raro. Cuando yo digo
que mucha... Todo eso, pero lo tienen prácticamente cuando te piden, por ejemplo, quiero la consola, una Solid State Logic, y te vienen ya con el pendrive con cada escena de cada canción. No es que vienen y van llevándola como pueden. Tiene un show armado la mayoría de las bandas pro. Eso estamos muy desacostumbrados. Yo estoy tratando de bajar de esa escala para ubicarnos en una realidad más popular. Me tocó hacer estas bandas desconocidas donde no había nada muy extraño, eran 4 bandas estándar desde el punto de vista rock normal. Ahora, me llega a tener, no sé, Nine Inch Nails o te llega a tocar bandas por el estilo, tienen ya un staff, es más, tienen sus camarógrafos, o sea, están en otro plano, o sea, entendeme, Sting mismo tiene o sea, toda esa gente trae su staff completo, por eso son como 100 tipos. La experiencia de los streaming de Lollapalooza, por ejemplo, el del año pasado, pero el Royal Blood se escuchaba perfecto. Claro. Bastante bien. Sí, sí. Y comparado, no sé, bueno, yo en un caso que fue al Máximo Fest, que en el 2017, que fui a ver a Linkin Park en vivo, sonaba increíble y yo dije, bueno, quiero revivirlo. Sí. Y veía que hacían el streaming, ¿no? Horrible. Horrible. Mira, por eso te digo, hay mucha gente que tiene el oficio y el dominio del vivo. Y por eso vuelvo a lo que les estoy haciendo hincapié hace un rato. Hay que tener un lugar más de trabajo. Hay tipos que hacen sonar el vivo increíble y les importa un rábano montones de las leyes de la física para tener un sistema bien alineado. Pero vos haces así y te caes de cabeza. Ahora, eso mismo, como comentaba hace un ratito, de irme al camión de exteriores y escucho ese bombo, pi, 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 eso que hacía en Joda recién, es porque quizá en el vivo está impactante, todo es intachable. Por eso tiene que haber otro tipo, como hice con Ciro en Bahía Blanca. Esteban hace un laburo tremendo con Ciro, lo tiene al show de memoria, pero sabe que si, por ejemplo, usa un micrófono, un 91 dentro del bombo. Y entonces con el sub da lo suficiente como para que tenga el peso. Entonces el bombo no le importa desde el punto de vista del sonido ecualizado. ¿Se entiende? Lo compensa porque es una de las pocas cosas que manda el sub. Entonces lo deja más o menos plano y el sub lo compensa casi exclusivamente para el peso del bombo. ¿Entendés? El resto lo deja libre. Pero tiene al Gil del otro lado que sabe que el bombo tiene que ir en un lugar porque laburamos juntos hace 1000 años. Entonces, no me quiero meter en el tema de los equipos ya aceitados, de alguna manera, o como te estoy hablando de las mega estrellas que tienen todo su personal. Lo que trato de hacer con esta charla es que abran la cabeza, porque lo que se viene para mí es una gran posibilidad de nuevo puesto de trabajo con A ver, cuando empecé a laburar en esto, 2 tipos, el Toro Martínez y Héctor Stark, me dieron una oportunidad que los trato de nombrar siempre que doy una charla porque son los que en ese momento me parecieron increíbles. A Marianito López, otro técnico de sonido, y a mí nos abrieron un juego, en ese momento éramos 2 niños, a manejar consolas. En todos mis 60 años no vi muchos tipos de compañía de sonido que le den la cabida a los jóvenes a que vayan a operar. Generalmente te hacen tirar cables, todo el laburo más feo, si querés, de esto, y pocos operadores salen de las compañías de sonido usualmente. O ya está el consagradito que se va con tal banda, o el otro que ya tiene laburo con tal otra, pero no surgen pibes nuevos de las compañías de sonido. Eso que tanto agradezco de su momento que nos dio con Mariano, te puedo agregar que, bueno, habrán visto cierto talento, no talento, pero nos dieron la oportunidad. Me parece algo loable en su momento. Hoy yo no veo que las compañías, pareciera que es un riesgo. Entonces no surgen, habiendo la posibilidad de tener el contacto con esas bandas, o los que tienen estudio particular o demás, que están en contacto con bandas más chicas, y que muchas veces surge de esa amistad. Che, ¿por qué no nos haces sonido vos? Y qué sé yo. El streaming es, a mi juicio, lo que se viene. Vos imaginate que en el streaming hasta zafás de los despelotes de acoples, de los despelotes de muchas cosas que se genera. Vos estás en un lugar sumamente controlado como un estudio y me parece que en el futuro va a ser
A ver, te rebobino más. Otras cosas que me estoy acordando. Festival de Viña del Mar. Lo hice un montón de veces. En Chile se labura en audio de manera tremenda hace muchísimos años. Esto ya es broadcasting, pero es lo mismo. Entonces, las consolas grosas están en el salón que sale para la transmisión del festival vía satélite. Y en el estadio, me tocó, en el caso con Pericos, había 11 PM4000. ¿Se acuerdan de la Yamaha PM4000? La consola gigantesca. Había 11 con 11 racks de todo para lo que se te ocurra, Eventide, Lexicon, 11, que lo ponía Gavison de Brasil. Ahí va un técnico. Generalmente iba el DPA, pero la transmisión de TV es lo que más importancia le dan. Entonces decidieron poner, ahora lo hacen todo con consolas digitales, pero en su momento fue una consola madre en estudio, que había 3 para que, digamos, para que los escenarios después ya vayan armando, pero de la consola madre que iba al satélite derivaban 8 subgrupos donde el técnico de PA tenía 8 canales. Lo decidía cada grupo. Y esa como mejor sonó el festival. Hacía sonido para el satélite con 2 buenos monitores y una switchera donde escuchabas la vuelta del satélite, un poco atrasada, pero tenías una idea de lo que iba pasando en el traslado, y vos mezclabas todo bien y le derivabas, por ejemplo, la mezcla de la batería, un canal, estéreo si querés, y el tipo tenía, y al sumo Twitty González dio una charla hoy. Twitty fue uno de los tipos que con HIT fue a hacer lo de los 8 canales. Mezclaba otro técnico y Twitty, me acuerdo porque vi el cartelito, no sé, creo que estaba Twitty hoy, Twitty le tocó ir con HIT, un grupo de aquellos años, a 8 canales. Y si tengo un poco bajo el bombo. No importa, en la transmisión estaba bien. Hay 20.000 personas acá contra 3 millones que miraban el festival. Sí, sí, sí. Subgrupos análogos eran en ese momento. ¿Viste? Yo no uso DCAs, por ejemplo. Ahí tienen otro tip. ¿Se entiende más o menos a dónde voy? En una grabación, estaba grabando baterías y lo tenía en el DAW, yo estaba monitoreando al batero, usé el bombo, los overs y el tacho, se mandaba a una plaquita de sonido de 2 canales a otra PC que tenía streameando por Facebook, por el OBS, pues es un programa y o sea, realicé eso porque me pareció media ocupada y lo estaban viendo, o sea, nada más escuchaban la batería y yo tenía una camarita de al batero. Sí, básicamente es eso. Que eso me pareció algo un poco distinto para como ver la banda que está grabando y tocando, aunque no se escuchaba que es la canción. Pero bueno, esa misma utilidad es la que te digo, quizás te vi un tipo en la Quiaca y te llama para grabar. Porque o sea, el no ya lo tenés. Lo que insisto, y vuelvo a lo que estoy hablando desde el comienzo, lo único que me importa de todo lo que estoy hablando del streaming, que todavía no está definido su protocolo final, es que vean, ¿qué es redondear? Ya termino. Es eso. Es una puerta abierta a que todos los que están haciendo sonido encerrados en su estudio puedan salir a hacer algo todavía. A mí me divierte mucho, quizá por eso lo recomiendo. Y gracias a Dios viví toda mi vida de esto. Creo que es una salida laboral lindísima cuando se toque girar y todo ese tipo de cosas. Y realmente creo que es el puesto de trabajo que se viene para el futuro. ¿Pero en qué plataforma es? ¿En qué plataforma está esto? ¿En qué plataforma? Mira, recién lo comentaba, todavía no hay un protocolo final. Tenés uno para Apple, tenés otro para Microsoft, tenés algunos que son híbridos. En definitiva, no importa. El oyente en su casa, no importa la computadora que tengas. Vos me lo preguntás de qué punto de vista. Si es una aplicación, ¿podés transmitir? No. Vos podés hacer transmisiones como haces con YouTube. Lo mismo. Eso es una manera de hacerlo, pero insisto, es una cosa semiprofesional donde vos, no sé, te estás bañando y lo querés poner, lo haces. No necesitas ser artista al 100%. No, porque lo hablábamos un poco con él. Con él es, en definitiva, vos podés arrancar con, no te hablo de una cámara así, con la misma camarita de la cosa. Ahora,
donde estoy haciendo el hincapié para nuestra salida laboral, si quieren, que insisto, creo que es lo que se viene, y estoy tratando de espabilar gente que vea que es una muy buena salida, es que aprovechen toda la experiencia que tienen mezclando en su casa o mezclando en vivo o como quieran, de acaparar esos puestos de trabajo. Después, interiorícense cómo va evolucionando, porque es como todo, ha cambiado. Yo te digo esto y dentro de una semana sale un protocolo nuevo. ¿Me entendés? Está virgen todavía y todavía se usa el MP3 o el AAC, que no es todo el audio que querríamos, pero en definitiva es más que digno para una transmisión por internet. ¿Está? Bueno, chicos, me están echando, así que gracias.